Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida, es el podcast con el pastor. Nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos hoy en capítulo número 2. Y aquí tenemos un capítulo súper interesante de la Biblia. Aquí Jesús está hablando él sí misma. Cada palabra de la Biblia es inspirada, ¿vale? Pero es como tiene un toque extra especial cuando sabemos que Jesús eh, ha dicho estas palabras y es para una iglesia. Entonces, para nosotros, aún más interesante, lo que Jesús quiere decir a la iglesia local. Luego vamos a profundizar más lo que esas 7 iglesias, lo que todo esto significa. Pero la idea es estudiar la Biblia, deja la Biblia decir lo que la Biblia dice, ¿vale? Deja la Biblia hablar, ¿vale? Tantas veces interrumpimos, ponemos nuestra perspectiva, pero ¿qué es lo que capítulo 2 quiere decir? Empezamos con iglesia número 1, algo que Jesús quiere decir a esta iglesia. Eso es una iglesia que en verdad existía. Y está hablando Jesús a el pastor de la iglesia y a los miembros de la iglesia. Podemos ver capítulo 1 y versículo 20 para clarificar un asunto. Dice el versículo 20 de capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando en este caso, cuando habla del mensajero, el ángel, que es un mensajero, no es posible que está hablando de los ángeles, porque un ángel no puede dirigir o pastorear una iglesia. Así que en el contexto tenemos claro que Jesús está hablando directamente a una persona, el pastor de la iglesia. Nota conmigo el uso singular, ¿vale? El tiempo singular o el enfoque de la palabra específica que Jesús usa aquí en versículo 1. Ya vamos a empezar nuestro estudio en capítulo 2, versículo 1. Y aquí la Biblia dice, escribe al ángel, en singular, de la iglesia en Éfeso. Tenemos otra vez singular, ¿vale? El pastor de la iglesia en Éfeso. Algo que Jesús quiere decir a esta iglesia. Éfeso, curioso el sitio, es que la sabiduría de Dios para poner una iglesia, para animarlos, Dios está en control y su plan divino, su plan fue de los apóstoles para plantar una iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Éfeso fue un tipo intercambiador en su sitio, porque 4 caminos principales en toda la zona región cruzaron aquí en la ciudad de Éfeso, tipo intercambiador. Si estás usando un camino principal y quieres cambiar a usar otro para pasar de Asia hasta Israel o esta zona, todos pasaron por Éfeso. Entonces, es una ciudad con mucho tráfico, con mucho movimiento. Y esta iglesia está situada allá para influenciar mucha gente. Entonces es un tipo intercambiador, como aquí en Madrid, en la ciudad tenemos 5 sitios como Moncloa, tenemos aquí en el sur uno, Avenida de América, tenemos varios sitios donde puedes coger el metro, el tren o autobuses, ¿vale? Entonces todo de Plaza Elíptica es lo de aquí en el sur. Y entonces ese es tipo intercambiador. Por lo tanto, la iglesia tenía mucho impacto en la cultura. Vamos a ver lo que Jesús quiere decir a esta iglesia. Ahora, me dices, pero hemos pensado que un estudio de Apocalipsis es un estudio de los eventos futuros. Espera, vamos a entrar en esto. Pero ahora mismo, antes, Jesús tiene algo que él quiere decir a esta iglesia y vamos luego
a investigar en lo que significa esta iglesia y por qué hay 7 iglesias específicas y por qué está colocado en capítulo 2 de Apocalipsis todo aquello. Pero primero tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo y qué es lo que Jesús quiere decir a nosotros? Vamos a leer una vez más versículo 1 y empezamos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que, una vez más singular, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, ¿a quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús y que dice, Él anda en medio de los 7 iglesias. ¿Qué cosa? Luego, versículo 2, yo conozco, ahora Jesús está hablando. Es la transferencia, eso es un cambio. Ahora Jesús está hablando, ¿vale? Diciendo, yo conozco tus obras. Pues Jesús ya estaba hablando en versículo 1, pero Jesús ya estaba hablando directamente, ¿ok? Dice, yo conozco tus obras. Podemos terminar aquí y pasar el resto de nuestro tiempo hablando de esta frase. Es que Jesús conoce las obras de la iglesia. Me encanta la forma en que Jesús aquí está hablando de la familia. Cuando hablamos de Iglesia Bautista Más Vida, por ejemplo, es como que Jesús está hablando en singular, como una familia. Las personas que pertenecen a la Iglesia Bautista Más Vida. A estos Jesús está hablando, a una iglesia específica. Y Jesús dice, yo conozco tus obras. Es que para ayudarnos a entender algo, ya sabemos como cristianos que Dios conoce todo. Ya cualquier persona conoce esto. Ya tiene eso está claro, es obvio. Pero cuando piensas cuidadosamente en lo que Jesús está diciendo aquí, que Él conoce las obras de la iglesia. La pregunta que tengo yo, a lo mejor tú tienes también, es ¿qué obras? ¿En qué cosas estaban haciendo esta iglesia? No tenemos esto, pero lo que tenemos es que la iglesia estaba trabajando, porque lo que dice luego, dice versículo 2, yo conozco tus obras, coma, y tu arduo trabajo. Esa es tu labor. Entonces, es una iglesia trabajadora. Mi pregunta como pastor es, ¿en qué estaban trabajando? ¿Cómo, cuándo? ¿Qué proyectos, qué ministerios, qué tipo de evangelización? Pero es una ciudad intercambiador por la región. 4 caminos pasaron por esta ciudad, entonces mucho movimiento, muchas visitas, mucha gente pasando por la zona y esta iglesia tenía como un impacto en la cultura. Eso no fue una iglesia con personas que solamente querían asistir un cultito en domingo y luego yo no quiero saber nada de la iglesia. No, dice Jesús, yo conozco tus obras. Jesús conoce las obras de la iglesia. Es una iglesia que en verdad toma en serio su responsabilidad, su enfoque, que deberíamos estar haciendo algo para Dios. Jesús conoce esto y dice, tu arduo trabajo o tu labor, esta iglesia trabajadora, una iglesia que está, hay ministerio, hay movimiento, está alcanzando almas, está discipulando, está estudiando la palabra, está creciendo, está trabajando y con mucho trabajo. Eso es, varias veces en la Biblia encontramos estas palabras. Entonces, Jesús hablando diciendo tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. En el primer siglo, Jesús usó los apóstoles. Él dio la gran comisión
Él preparó los apóstoles, llamó los apóstoles y les envió. Y ellos tenían que plantar las iglesias. Ellos tenían la carga de también escribir la palabra de Dios y hacer las copias y asegurar que cada iglesia tenía su copia de la palabra de Dios. Eso fue parte de su carga, de su trabajo. Entonces, cuando uno apareció a la iglesia diciendo yo soy apóstol, ellos ya han aprendido cómo usar su discernimiento, ¿vale? Pablo, por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 5, habla de la importancia de examinar las cosas, de usar el discernimiento. Y ellos tenían la forma y la manera para probar y para ver y examinar si este hombre es un apóstol. ¿Por qué es importante? El apóstol habló por Dios, ¿vale? Entonces es súper importante. Pablo diciendo, os digo una cosa, os muestro un misterio, voy a mostraros algo del rato de la iglesia, lo que sea. Entonces, súper importante el ministerio del apóstol. Entonces, esta iglesia ha ejercitado mucho discernimiento y sabiduría en la forma de probar las personas que entraron y querían decir, yo tengo un mensaje de Dios. Eso es lo que la iglesia quiere hacer. En cada iglesia hoy en día ocurre lo mismo. Tú puedes hablar con cualquier pastor y él te cuenta la misma historia, que en la iglesia siempre entra unos que son expertos y son que quieren traer la iglesia, dirigir la iglesia en una dirección. Ellos no quieren servir. Ellos no quieren coger y trabajar en la iglesia y ayudar, animar. No, ellos quieren dirigir y quieren introducir ideas, filosofías y cosas que no son de Dios o que vienen de otra escuela y quieren causar división en la iglesia. Eso siempre existe. Por lo tanto, la iglesia tiene que usar mucha sabiduría y discernimiento. Dios aquí evidentemente ha dado a la iglesia su pastor y hemos visto en el Nuevo Testamento que la iglesia tiene el pastor y los diáconos que forman como liderazgo para ayudar a la iglesia a enseñar, para organizar cosas, lo que sea, y luego la membresía. Y nosotros trabajamos juntos. Y cuando entra alguien que quiere enseñar algo raro, algo que no suena bien, tú tienes que usar discernimiento y decir, eso no cuadra, eso no es bíblico lo que estás intentando enseñar. Eso ocurre siempre. Tenemos que ser una iglesia que, como esta iglesia en Éfeso, practica esta disciplina de examinar, de usar discernimiento. Algo suena bonito, pero luego no cuadra con la Biblia. Cuidado. Jesús empieza diciendo, lo que quiero decir a la iglesia es aplausos por la forma en que habéis examinado, habéis rechazado falsos maestros. Es curioso cómo Jesús ha extendido tanta paciencia, tanta misericordia, tanto amor a la gente de la calle, a prostitutas, a ladrones, políticos corruptos, Zacarías y el ladrón de impuestos. Esta gente, Jesús extendió su misericordia, su amor para salvarlos y para animarlos, amarlos, pero Jesús no tenía paciencia con falsos maestros, la gente que tenían en sus corazones odio para Dios, odio para la iglesia y en secreto, como una espía, entran en la iglesia y pretenden de ser uno de ellos, como una espía. Y su propósito es causar destrucción, causar división, causar que la iglesia cierre o causar cristianos caer y ser inútiles. Entonces, aquí Jesús está diciendo, la iglesia ha practicado y ha ejercitado sabiduría, discernimiento y no permitir
estas personas entrar en la iglesia, dice versículo 2, yo conozco tus obras, ¿vale? Y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces la iglesia firme en este sentido, que oye, es sagrado, la palabra de Dios. Es súper precioso la iglesia y la doctrina. Y cuando uno viene y dice que habla por Dios y no es así, la iglesia marca a esta persona como mentiroso. A ti no te voy a escuchar porque tu vida, porque tu palabra, por tu forma de hacer las cosas no está bien y por lo tanto no quiero escuchar nada de lo que tú quieres decir. Una persona que quiere enseñar en la iglesia tiene que primero entrar y mostrar como un corazón y mostrar que es, número uno, un creyente. Eso es como empezar, creyente y servir en la iglesia. Y cuando ha mostrado con tiempo que es una persona correcta, es una persona que en verdad es creyente y una persona que quiere servir en la iglesia y hay momento y hay oportunidad, esta persona sí puede enseñar en la iglesia. Pero primero hay un tiempo de prueba para ver si su vida corresponde con su supuestamente título que quiere decir, es que yo soy un esto de no sé qué. Hay muchas cosas, pero tenemos que probar, ¿vale? Ser diligentes en este asunto. Es importante proteger tu iglesia, ¿vale? Porque no sabes el peligro que existe con este tema. Muy bien. Entonces, los has hallado mentirosos, dice versículo 2, versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado una vez más, dice arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, esta iglesia es trabajadora. Yo quiero saber en qué estaban trabajando, en qué estaban haciendo con su tiempo, qué forma de qué ministerios tenían esta iglesia. Pero no sabemos esto, pero lo que sí sabemos es que estaban trabajando porque dos veces Jesús menciona, versículo 2, y tu arduo trabajo, y versículo 3, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, esta iglesia primero recibe aplausos por Jesús. Dijo Jesús diciendo, oh, muy bien, chicos, habéis hecho muy bien en esta iglesia con este parte, ¿vale? Pero dice en versículo 4, pero tengo, es como decir algo contra ti, pero tengo contra ti, es como decir, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero y de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, vamos por partes. Para empezar, versículo 4, tengo algo contra ti. Habéis hecho bien en guardar la doctrina. Habéis hecho bien en guardar la iglesia. Habéis hecho bien en enseñar y todo aquello, usar el discernimiento. Pero, incluso es una iglesia trabajadora, pero tengo algo contra de vosotros y es esto, que has dejado tu primer amor. Me encanta cómo Jesús está hablando en primera persona. Si tú has dejado, en segunda persona, tú has dejado tu primer amor. En la iglesia es fácil de estar tan enfocado en metas. Puede ser estar enfocado en tu ministerio,
en la mecánica de la iglesia, ¿no? Los ministerios, niños, libros, materiales y horarios. Y es fácil es también estar frustrado y decir, no entiendo la gente, mira cómo dejan el baño sucio y manchan por aquí y destruyen por allá y cualquier cosa. Y a veces en la iglesia como pastor y como miembros, diáconos, lo que sea, estamos enfocados en ciertas cosas y qué tan fácil es perder el primer amor. Pero aquí es una advertencia directamente del capitán, directamente del líder. No importa lo que cual otro dice, eso viene directamente de Jesús y él dice a la iglesia, tengo algo contra ti, aunque estáis trabajando, aunque estáis filtrando las personas y estáis guardando la doctrina pura, correcta, estáis protegiendo la iglesia muy bien con esto y aplausos y qué bueno, pero habéis dejado el primer amor. Es importante recordar algo, y también estoy hablando directamente a mí, que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. No hacemos para agradar a una persona. No hacemos para otros motivos. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hago es para el Señor. Cualquier asunto, mi asistencia, mi ministerio, mi enseñanza, mi ofrenda, todo lo que hago yo, lo hago para Él. Pero es fácil en el mecanismo de la iglesia, en el día tras día, en la semana tras semana, es fácil perder el primer amor y empezar a caer en frustración porque estamos enfocados en números, resultados a lo mejor, y tenemos que dejar la iglesia en las manos del Señor y decir, Señor, hemos planeado un, un encuentro, hemos planeado una conferencia, hemos planeado, Señor, eh, un curso intensivo o una actividad, y Señor, la gente no viene. Y es como que tú tienes un hijo que está faltando, está bajando en sus notas en el colegio o en el instituto. Y tú organizas un como curso intensivo para ayudarle con la matemática o con ciencia o con historia o con su inglés o lo que sea. Y luego tú invitas a alguien y organizas como todos todo el evento, todo un fin de semana, una cosa bien organizada, con muchos detalles, y él dice al último momento, es que ya no puedo ir. Y tú como padre tienes esta frustración porque es que, chico, eso te va a hacer perder muchísima bendición. O él viene pero no está prestando atención y dice, no, está por aquí, por allá, no puede concentrar. Es que, chico, ¿por qué no pones atención? Eso es fácil para tú y yo, por supuesto, de estar frustrado. Pero si el enfoque, si cambiamos la perspectiva y decir, oye, todo lo que hago para el Señor. Él ha visto tanta preparación, me ha visto preparando mi sermón y estudiando y investigando y orando y pidiendo, Señor, usa el sermón para tocar corazones y ser de ánimo, o Señor, usa esta enseñanza, o Señor, usa mi clase para los niños, prédica para jóvenes, Señor, úsame el ministerio, úsame, Señor, en donde me has plantado. Pero no viene la gente y es, humanamente hablando, frustrante. Y eso nos causa tristeza. Pero tenemos que entender que tú lo haces para el Señor y no para alcanzar ciertas metas. No es para tener ciertos resultados. Eso es un enfoque humano.
yo quiero ver toda la iglesia participando en las cosas, porque aquí dice Jesús, una iglesia trabajadora, una iglesia en singular. Pero yo no sé cómo decir esto en unos ministerios que tenemos. No es la iglesia, es como algunos participan y el resto no tienen nada, no tienen eh, una conexión con el ministerio o con culto de oración o cosas. No es toda la iglesia, es solo es algunos, ¿vale? Y algunos no pueden, otros que pueden, pero no entiendo por qué, pero no quieren y no hacen el esfuerzo para venir. Y Jesús dice, yo conozco tus obras, yo conozco, yo ando en medio de la iglesia. Entonces, yo tengo que recordar que cuando hay pocos, Jesús ya está ahí y lo hacemos para Él. Entonces aquí es es un recuerdo para nosotros, ¿vale? De no poner tanto enfoque en números o resultados, porque al final la iglesia pertenece a Él, ¿vale? Y las personas en la iglesia que no están haciendo su parte, no están poniendo un esfuerzo, ellos van a dar cuentas un día a Dios, no a mí, no a ti, pero a Dios. Y tenemos que orar por ellos para que ellos tienen el corazón sensible y que empiecen a hacer su parte en la iglesia. Y pueden, y como nuestra iglesia, Jesús puede decir, es una iglesia trabajadora. Pregunta, ¿qué piensas tú, honestamente, en tu iglesia, donde estás asistiendo? Y creo que todos los que están escuchando son de Iglesia Bautista Más Vida. Les voy a usar mi iglesia como ejemplo. Eh, si Jesús hubiera escrito una carta a nosotros, ¿qué contenido tendría la carta? ¿Tú piensas que Jesús podría decir que Iglesia Bautista Más Vida es una iglesia trabajadora? En singular, decir que todos los que asisten a esta iglesia, que forman esta iglesia, son trabajadores. O, y a lo mejor también tenemos la misma lucha, que hemos dejado el primer amor. Yo recuerdo un hermano que llegó hace un tiempo y me dijo que para venir de esta iglesia y para ser miembro de esta iglesia y servir es como que estoy en el primer amor otra vez con el Señor y con el ministerio. Él le encanta servir, le encanta estar involucrado. ¿Por qué? Porque él ama al Señor y él tiene este primer amor. Entonces sale de su corazón. Es notable cuando alguien viene a servir en la iglesia y tiene este amor para servir y para estar involucrado, para hacer algo para el Señor. Y el amor para la iglesia es tanto que la distancia no me importa, los obstáculos no me importa, el trabajo, los niños, los deberes, lo que sea, el transporte, todo aquello no es tan grande que no voy a ir. Mi amor para la iglesia y el Señor supera, está por encima de esas cosas y por lo tanto voy. Entonces, versículo 5 dice, recuerda, por tanto, ¿dónde has caído? ¿En qué momento perdiste el camino? Yo recuerdo conduciendo en Florida, justo en esas fechas, hace unos años, y ellos han tenido un huracán que ha venido y ha destruido los torres que dan la señal, cobertura para los móviles. Entonces, entrando en el norte de Florida, fuimos a la ciudad de Jacksonville, no teníamos cobertura para encontrar la iglesia. Entonces, fíjate, fuimos a una gasolinera para comprar una mapa de la escuela vieja. Y yo con la mapa, y cuando tienes una mapa, ¿qué es paso número 1? Es colocar
identificar dónde estás. Entonces, hemos identificado, preguntando al chico, el gasolinero, ¿dónde estamos? Y él me mostró, y así he podido identificar por dónde hemos equivocado. Unos como 25 millas por detrás, hemos cogido a la izquierda en vez de la derecha. Hemos escogido la carretera equivocada. Entonces, así he podido identificar el punto donde hemos desviado para volver a este punto y coger el carril o carretera correcta. En tu vida espiritual, si has desviado, dice Jesús, recuerda en qué momento empezaste a desviar, en qué momento perdiste el amor, el primer amor que teniste para el Señor. ¿Qué es lo que cambió? Y piensas en el asunto y recuerdas, es que yo cogí un trabajo, yo cogí un hobby, yo me inscribí por una clase o con una actividad y ya no puedo asistir a la iglesia, ya no puedo servir en mi ministerio y he desviado. Y una familia entera está fría con el Señor y tienen que ellos recordar por dónde has dejado el primer amor para volver y coger el camino correcto. En tu vida espiritual, tú tienes que estudiar, examinar tu vida y si ves, es que yo sé que soy frío con el Señor, yo sé que es mecánico ahora, es como habitual, es como automático que voy a la iglesia, hago mis cosas, pero no hago con este toque especial. Es notable cuando alguien quiere servir al Señor, cuando alguien viene con entusiasmo, cuando alguien viene con energía, con gozo, con deseo, es notable. Y también es notable cuando alguien es frío en su corazón con el Señor. Algo ha ocurrido, algo ha cambiado, algo ha pasado en su vida. Es en su cara, en su lenguaje de cuerpo, en su forma de hablar, forma de hacer las cosas. Todos pueden definir y ver algo ha ocurrido en la vida de esta persona. Jesús dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. No es una promesa, dice Jesús, que esta iglesia sigue adelante. Jesús dice, mientras que vosotros sois fieles a la palabra y sois amando a la palabra y la misión y la iglesia y a mí y todo, adelante. Pero el momento que la iglesia no tiene amor y no tiene la buena doctrina y no tiene amor para la palabra, yo voy a venir y quitar la luz, quitar la bendición y esta iglesia va a cerrar. Por esto dice Jesús en versículo número 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Arrepentirte es cambiar tu dirección. Entonces, no está diciendo Jesús, identifica el punto, el momento donde has caído. Y solamente piensa en esto. Pero dice Jesús, y cambiar. Tú tienes que cambiar las cosas para que podrías regresar a tener el primer amor en tu corazón para el Señor otra vez. Eso es lo que produce el arrepentimiento genuino. Cuando tú dices al Señor, no quiero luchar contigo, yo no quiero, Señor, limitar el Espíritu Santo, ignorar tanto molestia, que yo sé lo que tengo que hacer, el Espíritu Santo me ayuda, tengo el discernimiento, tengo todo esto para ayudarme, guiarme, y no quiero luchar en contra de ti, quiero como una barca, esos barcos que van con el viento, esos tipos, no recuerdo el nombre en español, pero la barca que usa el viento, ¿vale? Entonces tú tienes que coger el viento para ir. Eso es la vida cristiana. Y estás como otros intentando ir en contra del viento
contra Dios, contra su voluntad para tu vida. Y Jesús dice, regrésate, arrepiéntete, es cambiar tu dirección. Dice, y luego, y haz las primeras obras. Entonces, regrésate, dice Jesús, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y está hablando en total la iglesia, ¿ok? Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, una advertencia bastante fuerte. Es con cualquier imperio, ellos suben y bajan, ellos crecen y luego hay un caído. Y eso puede también pasar en una iglesia local. Una iglesia, yo conozco iglesias, hemos estado hablando antes en la iglesia de una iglesia en Ohio. Fue una de la iglesia bautista más grande en la ciudad, en el estado de Ohio por un tiempo, miles de miembros, ministerios, edificios, todo fue un ministerio monstruo. Hoy está cerrado la iglesia, abandonado y por tanto tiempo abandonado, declarado como peligroso, donde tienen que destruir el edificio. Eso puede pasar a cualquier iglesia local. ¿Por qué? Porque han dejado su primer amor. Jesús dice que no es suficiente solamente tener la buena enseñanza, la buena doctrina y ser una iglesia muy fiel a la palabra. Eso por un parte, Jesús dice aplausos, pero no es todo. Una iglesia que es correcto, que es doctrinalmente muy bueno y todo aquello, pero es frío. No vale, dice Jesús. Una iglesia que no ama a las personas, una iglesia que es tan fuerte con todos y tan como militar. Y Jesús que eso no vale, que tú has dejado tu primer amor. Y nosotros pensamos yo personalmente, y eso vale, es una buena aplicación, pero no te olvides que Jesús no está hablando a un individual. Jesús está hablando a la iglesia en general, que tú si eres cristiano perteneces, si eres miembro perteneces a una iglesia. Si eres cristiano, deberías pertenecer a una iglesia. Y si perteneces a una iglesia, Jesús está hablando a esta iglesia en general, que la iglesia no tiene este toque, no tiene este ambiente. No. Unas iglesias, vamos a ver, hay siete cosas que vamos a ver, que tiren la doctrina fuera de la ventana, que ellos, no queremos juzgar, no queremos molestar o ofender, y tienen amor, pero no tienen verdad. Y esta iglesia tiene la verdad, su forma de proteger, su forma de examinar, pero no tenían amor para la gente de su comunidad. Jesús tenía mucha paciencia con la gente, con pecadores y con gente con tantos problemas. La diferencia es cuando uno entra a la iglesia y pretende. Un drogadicto, un borracho, un corrupto político que reconoce su pecado y dice, es que sí, tengo esta lucha y es honesto, auténtico, eso es una cosa. Otra cosa es cuando uno pretende de ser una persona correcta, un cristiano que está andando con el Señor, pero tiene en su corazón odio para la iglesia, odio para la palabra de Dios. Por eso dice en versículo 6, pero tienes esto. Jesús regresa a decir algo positivo. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. Nicolás, en Hechos capítulo 6, fue un diácono en la iglesia. Esto encaja en lo que hemos aprendido en la escuela dominical este domingo con el hermano Isaac, porque aquí estamos hablando de alguien que fue un falso. Él entró como hasta alcanzar
a ser diácono en la iglesia, en Hechos capítulo número 6. Luego, la historia nos cuenta, nos explica que él fue apóstata. Él no solamente ha rechazado a Cristo y el Evangelio, pero él tiene 100% odio en su corazón para Dios y para su iglesia. Y su intención fue de entrar. Nicolás, de esa palabra significa conquistar. Él entró con la intención a conquistar corazones, a ganar confianza para poder causar destrucción de la vida de los cristianos. Hemos dicho en domingo el trato con el diablo. En 1 Samuel capítulo 11, el general que decía a la gente, podemos hacer un contrato, pero tenemos que nosotros sacar el ojo derecho y así no puede ser útil en servir o en trabajar o en defender tu país. Inútil. Eso es su motivación, dejar a los cristianos inútiles, entrar en la iglesia para enseñar libertinaje, para introducir pecado y causar otros de tener manchas, destruir familias. Eso fue su meta. Pecado sexual está conectado con este grupo para destruir matrimonios, destruir familias y destruir jóvenes y causar la iglesia caer. Entonces, por eso Jesús dice en versículo 6, aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, las obras de los falsos maestros, de los que han cruzado la línea y hemos dicho que no hay remedio. ¿Por qué? Una persona es salva porque Dios extiende su gracia y su misericordia con ellos. Esas personas que han cruzado esta línea, ya Jesús no va a extender jamás su misericordia o su gracia para que reciban a Cristo. Quedan sordos y ciegos espiritualmente y con un corazón de piedra. La misericordia de Dios es cuando Él te da, que dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El inconverso no tiene el Espíritu Santo, no tiene oídos para oír, por lo tanto, no puede escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quedan sordos espiritualmente, ciegos espiritualmente. Predicando el Evangelio es lo que rompe el corazón de hierro, el corazón hierro, lo que sea. Y Jesús extiende, es que en la predicación del Evangelio, como 1 de Tesalonicenses nos enseña, en capítulo 1, versículo 6, dice, la predicación está acompañada con el Espíritu Santo. Al final, yo no puedo salvar a nadie o convencer a nadie, es el ministerio de ¿quién? El Espíritu Santo. Yo estoy predicando el Evangelio, yo estoy anunciando las buenas obras, las buenas noticias, mejor decir, y el Espíritu Santo convence la persona de su pecado. El Espíritu Santo es lo que toca el corazón de la persona. Esta persona, el falso maestro que ha caído en apostasía, ya ha cruzado la línea, el Espíritu Santo no va a tocar su corazón, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer de árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Juan siempre dice, los salvos, los que van a tener victoria, o en este caso, la palabra que usa aquí es vencer. Los que son salvos, los que van a vencer. Los que no son salvos, no van a vencer, obviamente. Eso es el contexto y eso es lo que dice Jesús, porque acaba de decir, los que tienen el Espíritu Santo tienen la habilidad oír. Estos son
los que van a vencer, ¿ok? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, mismo contexto, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El cristiano, qué bendición tener el Espíritu Santo y tener oídos para oír. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Cuidado, iglesia, que tú, número uno, no pienses en singular, que tú eres un individual, que yo voy a la iglesia, yo estoy asistiendo, pero no pertenezco a la iglesia. Yo no leo esto en ningún versículo en la Biblia. Es que este concepto no existe. Jesús está hablando en singular a toda la iglesia. Entonces Jesús dice, cuidado, ojo, no puedes dejar tu primer amor. Jesús no dice, habéis dejado. No, Jesús dice, tú como iglesia has dejado tu primer amor. Y ahora es mecánico, ahora sois como robots, ahora es más enfoque en tonterías y pleitos innecesarios. Hay mucha queja de cosas como que, miren cómo tratan la iglesia. Siempre hay personas que siempre tienen quejas. Mi pregunta es, ¿dónde está tu amor para la iglesia? Entiendo si tienes amor para la iglesia y quieres protegerlo. Entiendo esto, pero cuando es queja tras queja, tras queja, tras queja, eso me dice que tú no tienes este primer amor en tu corazón. Jesús, no yo, dice, regrésate al punto. Recuerde primero y regrésate al punto donde tú has dejado tu primer amor para el Señor. Todo lo que hacemos para Él, porque Él es digno. Él merece nuestro corazón y nuestro amor. Que Dios te bendiga, ánimo y adelante para el Señor. Que Dios os bendiga.